Amén. Es muy lindo saber que Dios también, me voy a ceñir al texto, Dios quiso, fue el deseo de Dios. Esta visión sale de Dios y Él quiso que nosotros la disfrutemos. Amén. Que nosotros la conozcamos como anillo al dedo. Es la palabra profética a la iglesia. Pues claro que la iglesia debe conocerla. Aleluya. Cada hermano debe llegar el momento en que no necesita de un pastor, de un maestro, sino que ustedes mismos saben ya bregar y tratar con ella. Aleluya. Dios quiso. Alguien alaba al Señor. El Señor quiso revelarme esta visión. Sus designios quiso revelarnos tanto en el presente así como sus planes futuros a través del libro de la revelación de Jesucristo. Gloria a Dios por no discriminar a los más humildes de sus siervos en su infinita misericordia. No se lleve de nadie, ay santo, especialmente mi hermanita amada, usted sabe a quién le hablo, esas iglesias que tienen unas estructuras institucionales para cautivar y oprimir y esclavizar a la grey del Señor. Hermano, Dios quiso revelarle a los siervos humildes, aleluya, esta revelación. No hay excusa para que un creyente se deje vencer por un complejo o un espíritu de inferioridad que le impida apropiarse de las riquezas que hay en el libro de la revelación de Jesucristo. El deseo de Dios es que cada miembro, escuche, cada miembro del cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros somos un miembro, aleluya, Amén. oh gloria a Dios, conozca de sus planes en el presente, así como en el futuro. Este libro de la revelación nos fue entregado para que el más pequeño de los siervos le pueda entender plenamente. Pastor, ¿usted está leyendo en la página 14 o está en el limbo? Aleluya. Sí, Steve. No era para que me ayudara con el próximo Sí. párrafo, pero si tú estás perdida. No, lo encontré. Dice el próximo párrafo, muchos de los sabios. Ah, pues ahí está la cosa, Pastor Huáscar. Estaba ahí, estaba. ¡Ay, santo! Sí. Creía que estaba en el tercer cielo. Siga, sierva. Muchos de los sabios en medio de la iglesia están confundidos y confunden a los creyentes, ya que confunden la profecía de Daniel con la profecía de la revelación. La visión en el libro de Daniel debía ser sellada hasta el tiempo del fin, pero la profecía del libro de la revelación no fue dada para ser sellada. Aquí está haciendo referencia a esa profecía de la semana número 70 de Daniel. Daniel llega hasta la 69, pero hermano, en la semana número 70, esa es la semana profética, día por año, 7 años del período de la angustia de Jacob o Israel. Eso está sellado, hermano. Pero viene, esos sellos van a ser quitadas por medio de Jesucristo, que desata los sellos. Es un periodo de 7 años. Yo no sé si fue el domingo en las iglesias o el radio, ya yo ni sé dónde que digo alguna cosa, pero no porque esté perdido en la mente, sino que lo digo tanto, porque con esa profecía de la 70ª semana de Daniel se ha abusado mucho al pueblo, aprovechándose de la misma ignorancia de esos guías ciegos, aleluya, capacitando a los hermanos para no creer. Y entonces asustan a los hermanos que en esa semana del tiempo de angustia de Jacob, y de ahí vamos a estar meses, desde el capítulo 6 hasta el 18 de este libro, pero amenazan a los hermanos que si Cristo viniera esta noche y en usted hay alguna falla,
si ha habido algún tropiezo, alguna debilidad que se haya manifestado, usted se va a quedar. Eso es una blasfemia, hermano. Porque si usted se quema por una falla, atención escuela, si usted se quema por una falla, si usted se quema por un tropiezo, si usted se pierde por una desobediencia, escúchame, pueblo, estoy en la presencia del Señor y aprovechenme, porque no todo el mundo tiene el valor de decir esto. Pero hermano, si fuera eso verdad, el que lo está diciendo, comenzando con él o con ella, o si yo lo dijera, o ustedes lo dijeran, o el que lo diga, tampoco va, porque hermano y hermana, Dios lo dice. en cualquier momento, aún en el que estamos más consagrados, siempre en nosotros hay fallas. Amén. Siempre nosotros quedamos cortos en la obediencia, hermano. Siempre nosotros tenemos tropiezos, aunque a veces invisibles en la mente. Pero sucede, mire la emoción y la forma, sucede, ay santo, sucede que la iglesia es salva por gracia y la iglesia será arrebatada por gracia. Amén. Y como es por gracia, no es por obras. Aleluya. Y si no es por obras, es gratuita. Y si es gratuita, está segura. Hermanos, eso es una blasfemia, eso menosprecia el sacrificio y la obra y la ofrenda de Cristo. Nosotros siempre nos falta algo. Por eso, precisamente, familia, fue que apareció Jesucristo, concebido sin pecado, que no tiene ganas de pecar, que no tuvo ganas de desobedecer, que obedeció la ley de Dios de pe a pa, de A a Z, porque en él no había deseo, pero nosotros habitamos en este cuerpo, ay santo, que nos lleva a desobedecer. La iglesia se va toda. En Marcos, ¿vas a leerlo, Doris? Sí, ese párrafo. ¿Estás aquí todavía? Sí, en Marcos 4:11, Cristo le dice a sus discípulos: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Cómo es que Cristo le dice? Que ¿A quién le dice? a los discípulos. Eso nosotros, también somos a nosotros. nosotros A ver. hoy nos lo dice. Si a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más que a los que están Más, fuera, no. más a los que están fuera por parábolas, todas las cosas. Hermanos, los de afuera no pueden entender esta cosa. Y hay muchísimos que están en la iglesia y ministran en la iglesia, pero que no están, no han sido iluminados, hermanos míos. Hablan como si fueran parábolas. No. A nosotros, lo dice Cristo con su boca, nos es dado o permitido saber el misterio del reino de Dios. Sigue, Doris. El apóstol Pedro, al hablar respecto a la profecía, dice: Cuando él habla de toda profecía, incluyendo esta de Apocalipsis. dice, entendiendo primero esto, ¿Qué es lo que hay que hacer primero? entender Sí. primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de la interpretación privada. Se encuentra ese versículo en 2 de Pedro 1:20. Hermanos, aquí hay un decreto. Ninguna quiere decir que no es una sí y otra no. Ninguna profecía de la Escritura, y el libro de la Revelación está incluido, es de interpretación privada. Nadie puede ponerle una tablilla o una placa privada de interpretación personal. No. Siga, pastora. La profecía de la revelación tampoco es de interpretación privada, sino que el mismo Dios ha dicho que la visión es para todos los siervos de Jesucristo. Dios está interesado que a sus siervos les fuese revelado las cosas que habrán de suceder pronto. Estas cosas reveladas aquí no son cosas simbólicas, sino
cosas reales, literales y verdaderas. Para papá, Cristo lo anuncia, dice las cosas que habrán de sucederse pronto. Aleluya, sígale. Dios no ha hecho nada en lo pasado, ni está haciendo nada en lo presente, si habrá de hacer, ni habrá, dice, concéntrate, ni habrá de hacer nada en el futuro. Repite el párrafo otra vez. Sí, Dios no ha hecho nada en lo pasado, ni está haciendo nada en lo presente, ni habrá de hacer nada en el futuro sin que no le haya revelado a su pueblo todas las cosas por medio de sus siervos los profetas. Así lo dice Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto A sus siervos, los profetas. No podemos ignorar la advertencia del apóstol Pedro, es importante. Ninguna profecía, incluyendo la que estamos estudiando, es de interpretación privada o que alguien se encapriche por su cuenta en su interpretación. Entonces, si ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, no podemos ignorar que en el libro de la Revelación, número 1, es parte de las Escrituras, hay que respetar la luz roja. Número 2, que es un libro profético en su esencia. Número 3, que no se puede interpretar según capricho o gusto privado. Número 4, que fue manifestada no solo a Juan, sino también a todos los siervos de Cristo. Y número 5, que Dios quiso que a su pueblo, la iglesia, se le manifestasen las cosas que deben suceder pronto. Sígale, pastora. No debe sorprender a nadie que desde el primer siglo, tanto los apóstoles... Léeme con cuidado, lo voy a leer. No debe... Ignoraste la palabra misma. No debe sorprender a nadie que desde el mismo primer siglo, tanto los apóstoles, así como los padres de la iglesia, que vinieron después de ellos y todos los paladines de la iglesia, estuviesen y estén continuamente esperando la manifestación gloriosa de Jesucristo en las nubes de los cielos y viniendo a buscar a su pueblo redimido. No debe sorprender a nadie. Esa fue la razón por la cual el apóstol Pablo en el mismo primer siglo dijo, y estamos ahí leyendo 1 Tesalonicenses 4, 15 y 17, palabra de Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Puedes leer el próximo párrafo. Muchos han sido perturbados por aquellos que inquietan continuamente a los creyentes con respecto a la venida del Señor debido a la expresión, las cosas que deben suceder pronto, pero sucede que el pronto de Dios no es el pronto de los hombres. El apóstol Pedro, por el Espíritu, le hace saber a los creyentes que, un versículo aquí, más, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En todo el estudio de este libro de la Revelación es de vital importancia que cada creyente sea cuidadoso con la información que se nos revela en la visión. Debemos también ser cuidadosos en no confundir el orden establecido por Dios en la visión, así como tampoco debemos ignorar en quién se origina y hacia quiénes está dirigida. En este punto es necesario tomar nota del diagrama número 3 que le servimos de manera adjunta. Este es el orden que a manera de una escalera nos presenta 5 escalones. Primero, Dios mismo, primer escalón.
Segundo, revelando a Jesucristo. Segundo escalón. Tercero, por medio de su ángel. Tercer escalón. Cuarto, a su siervo Juan. Cuarto escalón. Número 5, para ser manifestada a sus siervos. Ahí está el quinto escalón. Sigue, Luis. Por no prestar atención al orden en que fue servida la visión, es que muchos se quedan como extraños, dejando que otros se sirvan a la mesa como si ella hubiese sido servida solamente para un grupo exclusivo formado por hombres encumbrados en la cima de su orgullo a causa de sus grandes conocimientos teológicos. Pero la verdad expresa de la visión por parte de Dios es revelar a Jesucristo por medio de su ángel a Juan, para que finalmente termine en las manos de cada uno de sus siervos creyentes, los cuales están supuestos a ver lo que Dios vio primero, luego Jesucristo, luego el ángel, luego Juan y al final para que fuese vista por todos sus siervos en la iglesia. Dice, si usted nos permitiese para los efectos de este estudio llamar la visión de Apocalipsis o la revelación una película, piense en una película, le diríamos que la película que vio Dios la vio Jesucristo, la vio el ángel, la vio Juan y también usted. Y nosotros estamos supuestos a verla por igual. Podemos ver lo que salió de Dios acerca de Cristo por el ángel entregada a Juan de la misma manera. La visión de la revelación del Cordero está servida delante de la pantalla para que el más pequeño de nosotros los siervos la pueda disfrutar en toda su plenitud. A ver si me ayudas. La expresión las cosas que deben suceder pronto es una confirmación de que el libro de la revelación es un libro eminentemente profético, es decir, un libro que nos revela aquello que está en el futuro. Este libro es la última revelación de las Escrituras dada por Dios a la iglesia y por lo tanto todo aquel que quiera inventar con él o añadir o quitar a lo que Dios ha revelado, no es más que un impostor y un falso profeta apócrifo e irreverente ante Dios. En este libro no hay nada que debe ser sustraído o añadido. Y punto. Es por esta causa que no debemos sorprendernos en lo absoluto del esfuerzo que ha hecho, hace y habrá de realizar el padre de mentira, llamado Satanás, para asustar y confundir al pueblo de Dios a través de sus falsos maestros introducidos por él mismo como cizaña dentro de la grey del Señor, para confundirla y que así no se dé cuenta enterada de la gloria que se espera y que tampoco sepa lo que le espera al príncipe de los impostores, engañadores y habladores de mentiras. Ese padre de mentira odia toda la Biblia, porque la Biblia es la verdad de Dios. Desde el Génesis, él ha querido tergiversar la palabra de Dios. Satanás odia el libro de Génesis más que ningún otro libro de la Biblia, ya que en él se le presenta como la serpiente antigua, derribada desde los cielos, y se le delata y presenta como un engañador y como uno a quien la simiente de la mujer habría de herir mortalmente en la cabeza. El otro libro que Satanás odia hasta lo sumo es este, el libro de la revelación de Jesucristo, ya que en él, en el Apocalipsis, se le denuncia y se nos revela cómo él habrá de ser derrotado y destruido para siempre, y que su final es el tormento del lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Aleluya.
Es por esta razón que el enemigo ha usado todas sus artimañas para negar la autenticidad del libro de Génesis, en el cual se nos presenta el Verbo de Dios como autor de toda la creación, así como trata que los creyentes ignoren y descuiden la verdad del Cordero, manifestado en el libro de la Revelación, ya que en este libro se le revela a la iglesia que él habrá de ser atado y encadenado por 1000 años en el abismo y finalmente lanzado por toda la eternidad en el lago de fuego y azufre. Y es fácil. ¿A quién le puede gustar algo semejante? Análisis. Análisis, vamos a pasar al 1.2. Análisis de Revelación o Apocalipsis 1.2, que dice de Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. El apóstol aquí se ocupa, o más bien ocupa su lugar como testigo de todo cuanto le fue revelado. Ese fue el mandamiento que él recibió cuando le fue entregada o manifestada la visión. Él testifica y su testimonio es verdadero. El apóstol no quitó ni añadió nada a la visión. Él testifica, número 1, del testimonio de la palabra de Dios. Número 2, del testimonio de Jesucristo. Y número 3, del testimonio de todas las cosas que él ha visto. Sigue, Doris. Podríamos decir figurativamente que el libro de la Revelación es el primer programa de televisión en la historia del mundo. Y ese programa de televisión debe ser visto y sintonizado por todos los creyentes. En la visión, Juan oyó y vio todas las cosas que deben suceder pronto. Fueron esas cosas que oyó y vio, a través de lo cual nos llegó a nosotros la revelación de Jesucristo. Vamos a pasar al tercer versículo. Esta noche estamos corriendo. Aleluya. Ya tratamos el 1.1, el 1.2 y aquí analizar Revelación 1.3, que nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Pastora. En este versículo encontramos una bienaventuranza para todo aquel que lee, primero, A, que lee, B, que oye, C, que guarda o atesora las cosas escritas en este libro profético, en el libro de la Revelación. Como veremos más adelante, aparecen 7 bienaventuranzas, así como también encontraremos muchos diferentes tipos de series de 7, lo que implica perfección o algo que no le falta nada porque está completo. Viene un sinnúmero de ejemplos con el número 7. 7 sellos, 7 trompetas, 7 ángeles, 7 iglesias, etcétera, etcétera. Sigue, Doris. Tome nota. Hay una bienaventuranza para usted al leer, oír y guardar, atesorar las palabras de este libro de la Revelación, lo que implica que después de este estudio, si usted se aplica en leer, oír y guardar las palabras de este libro, no habrá de seguir siendo el mismo, ya que hay una bendición ofrecida por Dios a vuestra disposición. Al sumergirnos en el océano de este estudio, creemos firmemente, con gran expectativa, de que tanto nosotros que le entregamos el estudio de este tratado, así como usted que lo recibe, habremos de ser tremendamente bendecidos y enriquecidos de las riquezas imperecederas del reino de Dios. Cuando este versículo, estamos hablando de Revelación 1.3, termina diciendo porque el tiempo está cerca. Aquí muchos han tropezado. No significa que las cosas escritas o reveladas en él ya se cumplieron o que ya se están cumpliendo en nuestros días, sino que desde el día del nacimiento de la iglesia en el Pentecostés, el plan de Dios entró en plena acción hasta que se cumpla lo que falta luego del peregrinaje de la iglesia por este mundo. Sigue, Doris.
Precisamente en este primer capítulo veremos al Señor glorificado, ejecutando su oficio sumo sacerdotal a la diestra del Padre, lo cual explica cuál es su ministerio a favor y en medio de su iglesia. Desde el día de su ascensión y luego de haber regado el trono de Dios con su preciosa sangre, Él se sentó a la diestra del Padre para echar mano al arado sumo sacerdotal y hasta que no lleve consigo a la iglesia al cielo, no lo habrá de soltar. Ese no es un trabajo parcial, sino de tiempo completo. Vamos a analizar brevemente, y aprovechen porque ya la cama me está jalando. Revelación 1:4, que dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Literalmente, en lo que hoy es Turquía, Asia Menor, habían estas 7 iglesias. Habían más, pero Cristo escogió esta por sus características peculiares. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Hoy lo dice a la iglesia en la cual nosotros participamos. Gracia y paz a vosotros del que es y que era. Esto es glorioso, hermano. Es la revelación del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Sigan, pastora. Este saludo es muy lindo, dirigido a las 7 iglesias que están en Asia. Al decir Asia, está abarcando lo que generalmente conocemos geográficamente como Asia Menor, que es hoy lo que llamamos y conocemos como Turquía. Meili Miguel, sigue. Esta es la parte del occidente, oeste, del continente asiático, al este del mar Egeo, el cual queda al noreste del mar Mediterráneo. Ese mapa se lo presentamos en el diagrama, sigue. En los capítulos 2 y 3 de la revelación abundaremos más sobre estas 7 iglesias, pero debemos advertir que no es que en esta región geográfica solamente hubiese o existiesen estas 7 iglesias, ya que sabemos a ciencia cierta que ya en este tiempo existían otras iglesias cristianas en el área, como por ejemplo ya existía la iglesia de Colosas, la iglesia de Hierápolis, la iglesia de Troas y la iglesia de Mileto y en muchos lugares más. Véase Colosenses 1:2, Colosenses 4:13 y Hechos 20:6 y 7. Estas 7 iglesias fueron escogidas, punto importante, escuela, porque ya pronto entramos ahí. Fueron escogidas como con una pinza por el mismo Jesucristo, ya que ellas, ¿por qué las escoge? Importante, ya que ellas presentaban un cuadro y una condición peculiar, y cada una de ellas presentaban en sí mismas ciertas peculiaridades que representaban el cuadro, el carácter y la condición de toda la iglesia de Jesucristo en todo el mundo en ese tiempo, en el tiempo presente. Oiga, qué curioso. Esas 7 iglesias pintaban el cuadro de toda la iglesia en el primer siglo. Esas 7 iglesias todavía siguen presentando el mismo cuadro del tiempo presente. Y en el futuro, hasta el día de la venida del Señor en gloria y majestad, en el cual la habrá de arrebatar para llevársela con él al cielo. Estas 7 iglesias también representaban, punto importante, 7 periodos o épocas distintas que definen la historia del peregrinaje sobre la tierra en toda la época de su existencia en el mundo. Déjeme explicar esto, Pastor Huáscar y Doris. Amén. Es decir, que a través de estos 21 siglos, también la iglesia en general, ha habido periodos que han representado, que se ha manifestado la condición de esas diversas 7 iglesias de Revelación capítulo 2, capítulo 3. No se nos preocupe. Aleluya.
Si no entiende ahora lo que acabamos de decir, ya que iremos de manera más clara y precisa sobre estas cosas en los próximos 2 capítulos. Aleluya. Lee, Doris, lo siguiente. En este libro, en este versículo 4, se nos nombra la Santísima Trinidad, Sí. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el versículo 4 se menciona la deidad. El que es, número 1, el que es el Padre. 2, el que era y ha de venir, Jesucristo. El 3, los 7 espíritus, el Espíritu Santo o el Espíritu en su plenitud. El número 7 en las Escrituras tiene siempre un profundo significado. Cada vez que en la Biblia se usa el número 7, tiene un significado profundo y espiritual. En el mundo profético de Dios. Vamos a dejarlo ahí, mamita, porque viene algo largo acá. Pero hemos avanzado y ojalá que los hermanos hayan recibido nuestra ofrenda de amor, que le hemos servido hoy. La próxima semana volvemos a la carga, primero Dios, y declaramos bendición del Señor. Les anuncio no solo la administración de la radio cada tarde, sino que mañana en la noche tenemos nuestro glorioso culto de clamor y oración, y todos están invitados a la mesa. Amén. Aleluya. Bendito Somos Dios. fuertes cuando nos unimos en la oración. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra. Declaro, Señor, que echa raíces y da fruto en nuestro corazón, Aleluya. Señor. Amén. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor Huáscar. Amén. Ya queremos agradecer a los hermanos que se han unido. Esta segunda parte, Arelis Ledesma, Te bendecimos, Arelis. Adamaris Rivera, Amén. Mayra Durán, Te bendecimos, hermana Mayra Durán. Luis Fernando García Busto. Oh, ese es nuestro pastor en Cúcuta, Colombia. Aleluya. Luis Fernando, un abrazo también para Joana Paola. Joana Paola, su Cáceres, esposa, tu los esposa. Ana, Ahí, un momentito. ¿no? sí, sí. Ahí en esa casa hemos comido y dormido tú y yo. Se Sí. come bueno y ese amor que ustedes nos Oh, dan. una familia Un bendecida. abrazo para todos los hermanos allá. Después del pastor, Tenemos a nuestra hermana Ana Cepeda, ese es Maggie. Roy Gatón, Pastor, hay santo, hay que detenerse, ese es primo mío. Siervo de Dios, hombre de Dios. Bendecido, madre. Hijo de un pastor, Gilberto Gatón. Yo fui pastor de Gilberto. Y la esposa Y de su madre. madre es mi prima preferida, la más amada. Amén. Se llama Genoveva, pero le decimos Beba. Pastor Gastón, es un privilegio y una honra estar siendo enriquecidos con su presencia. Amén. Que la gloria de Dios bendiga tu glorioso y poderoso ministerio. Sí. amén, gloria a Dios. Charo Rodríguez, Charito, te bendecimos. Elizabeth Romero, Te bendecimos, Elizabeth. Jamie Meléndez, Allá en Ohio la bendecimos. Nuris Ramírez, Te bendecimos, Nuris. Virginia Álvarez, Virginia, te bendecimos, amada. Bendecida. Irma Murillo Arpin, Bueno, esa es una Bendecida. ministra nuestra ya en nuestra iglesia de Hollywood, porque nuestro ministerio es bendecido y nuestra iglesia allá en California está en Hollywood. Bendecimos al Eso es pastor en Los Erwin. Ángeles, California. Bendecimos al pastor Erwin y Mari Blanco y todos los hermanos allá. José Rodríguez Pero Oh, te bendecimos, hermano José. y Bernabé Renales. Bendecimos en Puebla, México, a nuestro amado mexicanito lindo y querido Bernabé Ramales. Ya hemos nombrado decenas de otros hermanos que estuvieron. Los bendecimos. Voy a pedir que la pastora les bendiga también. Sí, ha sido un gozo estar en esta reunión virtual esta noche. El Señor ha sido tan bueno que aunque no podemos estar en la iglesia en vivo, estamos aquí sabiendo que ustedes están oyendo la palabra y que estamos todos aprendiendo de este estudio
que yo le digo que a mí me apasiona. Cada vez que mi esposo lo ha dado, yo sigo enriquecida y quiero ser más enriquecida esta vez, y que cada uno de los que han estado esta noche dedicando este tiempo puedan ser llenos de esta palabra que nos habla tan lindo de todo, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Pastor, despida. Bendiciones, amados hermanos, que sea la paz del Señor con cada uno de ustedes. Les amamos y les bendecimos. Gracias por estar en la participación de esta clase. Y recuerden, compártanla para que puedan dar por gracia lo que por gracia reciben. Y también recuerden que pueden solicitar el libro de Apocalipsis a wcisa@yahoo.com. Se lo escribimos por los medios. Usted puede enviar ahí su email y se lo vamos a enviar a vuelta de correo. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Un Santo. abrazo para todos. Para Amén. todos. Somos uno en Cristo. Aleluya. Bendecidos.